construir un niño fuerte que reparar adultos rotos. Mi nombre es Blanca Villarreal, soy la directora de procesos para la calidad educativa y a nombre del licenciado Francisco Saracho Navarro les doy la más cordial de las bienvenidas y les agradezco el que nos acompañen el día de hoy. A nombre de él, un cordial saludo, además de un abrazo fraternal y todo su reconocimiento por la gran labor que hacen cada uno de ustedes en sus escuelas. Bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy significativo, que es el tema de la salud mental en niños, niñas y adolescentes. Y bien, pues el día de hoy nos acompañan dos grandes personalidades, que es mi compañera Cristina, ¿sí? Cristina Contreras. Ella es la responsable del programa Familias Responsables, 10 por la educación de tus hijos, y a quien le agradezco por siempre estar al pendiente, Cristi, de tenernos temas relevantes, de poder evaluar qué es lo más significativo para todas las familias coahuilenses. Gracias por siempre estar al pendiente. Y tenemos, por supuesto, a nuestra gran invitada del día de hoy, que es la licenciada María del Carmen Treviño Cavazos. Muchas gracias, licenciada, por su calidez. Gracias por aceptar esta invitación. Yo, a nombre del secretario, le comento que esta aportación que usted nos va a hacer el día de hoy seguramente va a cambiar mucho de cómo se da la convivencia en el seno familiar y la importancia sobre todo que tiene la salud mental para que todos nuestros niños, niñas y adolescentes puedan tener un desarrollo pleno. Le agradezco demasiado a usted y a las autoridades que tiene por hacer posible que usted esté aquí con nosotros. Y bueno, pues la licenciada María del Carmen es licenciada en psicología. O sea, estamos con la persona indicada. Ella tiene diferentes maestrías, pero quiero trabajar básicamente dentro de su currículum, que es especialista en psicoterapia para niños, adolescentes y adultos. Ella tiene también certificaciones y diplomados en tanatología, neuropsicología, conducta suicida, que bueno, pues esto es un tema bastante actual y me da gusto ver todos estos elementos dentro de su currículum. Entrenamientos en terapia para eventos traumáticos y en hipnosis. Sí, ella actualmente labora en el Centro Estatal de Salud Mental desde hace 22 años a cargo de la Jefatura de Psicología. Pues sin más preámbulo, pues démosle las gracias por acompañarnos y pues iniciemos la sesión. Gracias a todos ustedes. Todo el cuerpo le continúa bien muy grande. De un día. Pero que ya iba a aparecer. Me gusta. Es esta la circunstancia. Entonces, iniciemos, por favor, si me apoyan ahí con la presentación. Vamos a
a comenzar dando las definiciones de lo que viene siendo precisamente la salud mental. La siguiente, por favor. Nos vamos aquí con los términos que nos maneja la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que la salud mental es un estado de completo, quiero que resaltemos esto, completo bienestar físico, mental y social. Es decir, que la salud mental no solo significa que estemos ausentes de cualquier enfermedad, de cualquier patología, sino que más bien necesitamos estar en ese estado de bienestar. ¿Y esto qué implica? Pues implica que las personas podamos hacer frente a cualquier situación que se nos presente en la vida, ya sea situaciones agobiantes, estresantes por la cuestión laboral, en el caso de los niños, pues a lo mejor la época de exámenes o cualquier situación que pueda ser de estrés para el menor de edad, entonces que pueda llevar, dijéramos, a buen término esta experiencia de vida que está teniendo. Por otro lado, otra de las cuestiones aquí importantes es que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que puedan aprender y que puedan desarrollar cada una de sus actividades de acuerdo a su edad, a su etapa de desarrollo. En el caso del adulto, pues que nosotros podamos trabajar eficientemente, que estemos bien mentalmente para poder hacer adecuadamente el trabajo que realizamos, ya sea en una institución, ya sea en una oficina, en una fábrica o el trabajo en casa. Por otro lado, también desarrollar nuestras habilidades. Cada quien tenemos talentos, tenemos habilidades, entonces se trata de que podamos realmente pues poner a disposición estas habilidades. Y por otro lado, también tiene que tener una trascendencia. Esto es contribuir a la mejora de su comunidad. O sea, no nada más es que tú estés bien como persona o que estés bien dentro de tu ambiente familiar, por ejemplo, sino que también seas capaz como ser humano de trascender a través de alguna actividad hacia los demás. ¿Y dónde la puedes realizar? La puedes realizar primeramente dentro de tu familia, luego también la puedes realizar en el ambiente escolar, si eres un adulto, si eres un padre de familia o si eres un maestro, una maestra. Todas las actividades que tú puedas hacer en comunidad dentro del ambiente escolar están excelentes. O si perteneces a alguna asociación, a algún grupo, también son oportunidades para mejorar la comunidad. Y entre más personas sumemos para mejorar nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro municipio, nuestro barrio, pues va a ser, entre más nos sumemos, va a ser una comunidad más sana. Y de esta forma, pues contribuimos a la sociedad y no esperar a que tengamos un mandato, una indicación de alguna parte, por ejemplo, política, sino que simplemente por propia naturaleza hagamos algo por la comunidad. De esta forma se va desarrollando tanto la persona como la comunidad e incluso la parte socioeconómica de un país. Por otro lado, cuando esta salud mental tiene alguna circunstancia donde se va a ver afectada tanto por una condición física o mental o incluso la parte social, que ahorita lo vamos a ver, cómo le puede afectar, entonces se va a considerar que hay una afección en esta salud mental y esto va a comprender los trastornos mentales o las discapacidades psicosociales. Nos vamos con la siguiente, por favor. Bien, vamos a trabajar con el modelo biopsicosocial para poder entender cuáles son como estas bases de poder establecer la salud mental o alguna afectación. Todas las personas estamos compuestas por una parte biológica, todos tenemos un paquetito de genes, todos, y en esta genética tenemos cierta predisposición a poder enfermarnos de cualquier causa. Hay personas o hay líneas en la familia donde la familia está padeciendo, por ejemplo, de personas con diabetes o hipertensión o incluso con cuestiones mentales como la depresión, la esquizofrenia.
Por otro lado, las condiciones orgánicas, por ejemplo, hay personas que tienen crisis epilépticas o personas que empiezan a desarrollar una demencia. Por otro lado, tenemos también que el embarazo y el nacimiento pues son puntos cruciales, porque si una persona embarazada tiene alguna cuestión que está afectando el desarrollo de ese embarazo o al momento del nacimiento, el bebé, por ejemplo, tuvo pérdida de oxígeno, pues esto va a tener una trascendencia en su salud. Por otro lado, cualquier enfermedad que nos esté impactando, por ejemplo, ahora que tuvimos el COVID, o cuando una persona tiene un accidente y si tiene secuelas a raíz de este accidente, pues puede verse afectada su salud mental. Tenemos a su vez la cuestión psicológica. Dentro de la parte psicológica, pues están nuestros estilos de pensamiento, o sea, cómo pensamos, cómo desarrollamos nuestro pensamiento, desde los niños hasta las personas mayores, las emociones, cómo las vamos regulando, o si tenemos por otro lado dificultad para regularlas, y luego cómo vamos manifestando nuestras conductas. Por otro lado, también tenemos los rasgos de personalidad, que especialmente los primeros 6, 7 años de vida es cuando se van formando todas las bases de la personalidad. Entonces, por eso es bien importante que en los primeros años de vida se estimule a los niños, se les ayude desde esas edades tempranas a regular sus emociones, a aprender los límites, porque desde ahí pues va a formar precisamente sus rasgos de personalidad y que es como nos vamos a desenvolver a lo largo de nuestra vida. Y a esta parte psicológica le agregamos los sucesos de vida, es decir, que cada experiencia que tenemos, ya sea experiencias favorables o desfavorables, pues van a tener un impacto en nuestra vida. Ahí a lo largo de nuestra vida, pues incluso se pueden generar, por ejemplo, traumas, y entonces un trauma nos puede limitar nuestro desempeño en la vida diaria, tanto si se es niño como si se es adulto. Y la parte social, porque somos seres sociales, entonces, ¿dónde nos vamos nosotros desenvolviendo? Pues primeramente en la familia. Entonces, ¿cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede fortalecer? ¿O cómo me puede impactar mi entorno familiar? Es decir, si en mi entorno familiar las cosas van fluyendo bien, es un factor protector, pero si en mi entorno familiar tengo experiencias a lo mejor de separación de papás, o tengo experiencias, dijéramos, de que alguna persona dentro de mi entorno familiar consume sustancias o consume alcohol, y toda esta dinámica familiar que se va a ver alterada por esta razón, pues entonces se convierte a lo mejor en un factor de riesgo. O si en la familia hay violencia, entonces se convierte en un factor de riesgo. Igualmente, la parte escolar puede ser un factor protector, pero también pudiese impactar si dentro de mi parte escolar estoy viviendo bullying, por ejemplo. Los valores y la religión también pueden ser un soporte para la persona, especialmente en la conducta suicida. Se ha visto a través de investigaciones que cuando la persona tiene alguna creencia de tipo espiritual o de tipo religiosa, puede ser un soporte para fortalecer su parte mental. Sin embargo, si esta es llevada a los extremos, entonces ya ahí se convertiría en un factor de riesgo. Es decir, si me convierto en una fanática de la religión y entonces todo lo hago en función de la religión y dejo de lado otros estímulos y otros factores que pueden ser importantes para el desarrollo de la persona, pues también le puede afectar. La cultura y las tradiciones también son porque nos dan soporte. Es especialmente importante que a los niños se les enseñen las tradiciones tanto en casa como en la parte escolar. Sí, por ejemplo, festejar los cumpleaños, festejar, no sé, las posadas, el 14 de febrero, sí, o sea, todas estas tradiciones, el 2 de muertos, el 2 de noviembre, con la parte de tanto la cultura como las tradiciones, porque esto le puede dar un sentido diferente y de fortalecimiento al ser humano. La clase social también, de acuerdo al nivel socioeconómico donde nos encontremos, pues también tiene impacto, igual para fortalecer o como un factor de riesgo.
Y los medios de comunicación igualmente pueden ser un factor que nos ayude a mantener la comunicación con los demás, como en este caso ahorita que estamos comunicándonos a través de esta tecnología. Pero si le damos un mal uso, es decir, si estamos en las redes sociales y empezamos a entrar en páginas o a comunicarnos con personas con las cuales podemos estar en riesgo, sobre todo los niños y los adolescentes, pues entonces nos van a perjudicar. Aquí los papás pues tienen que estar muy al pendiente de que supervisan en sus hijos, que si les permiten, que no, tener el control de los tiempos y de las páginas a las que tienen acceso, pues precisamente para evitar que puedan verse afectados los niños, las niñas y los adolescentes. Bien, nos vamos en la siguiente, por favor. Aquí les voy a compartir que nosotros en la parte biológica y también con los estímulos que vamos teniendo desde lo psicológico y lo social, pues todos van teniendo impacto en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está dividido en la parte de arriba, en la corteza, está dividido por zonas que se le llaman lóbulos, y cada lóbulo es como si fuese un departamento, porque en cada uno tiene determinadas funciones. Entonces, una de las áreas importantes es el lóbulo frontal. Bueno, todos son importantes, pero el lóbulo frontal es como la dirección de una empresa o la dirección de un sistema educativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se controla la conducta, se toman las decisiones, es donde podemos planear y organizar actividades, y también es importante porque en esta parte se regula todas las emociones. Todos son importantes, pero quiero resaltar porque si no estimulamos este lóbulo, entonces en determinado momento para la persona le puede ser difícil regular las emociones. Y ahorita también más adelante vamos a ver uno de los trastornos que tiene que ver precisamente con el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes están seguramente viendo en pantalla lo que corresponde a cada uno de los lóbulos. Le damos a la siguiente. Ahora, el cerebro está dividido en dos hemisferios, es decir, que si lo partimos así como a la mitad, por adentro también tiene estructuras y cada una pues también va teniendo diversas funciones. Ahí por el centro está el hipotálamo, que es el control de los procesos físicos automáticos, ¿sí? Y por ahí está también, ahí no está mencionada, pero por ahí está la amígdala, que también se van a encargar de las cuestiones de las emociones, es decir, ahí llega como la emoción más natural y más pura, va a subir al lóbulo frontal y ahí es donde vamos a regular la emoción. Para esto, pues, desde la niñez se tiene que tener estimulada esta parte de ir enseñando a regular las emociones para que todos estos caminitos que va desarrollando el cerebro por sí, a través de toda la estimulación, pues entonces vaya aprendiendo cuáles son los comportamientos, esta parte de regular la emoción. Las emociones son naturales al ser humano, necesitamos vivirlas, necesitamos aprender a regularlas, a administrarlas. Entonces no es que yo ya no me voy a enojar, no se trata de eso, sino más bien me puedo enojar, pero ¿cómo voy a regular mi enojo? ¿Cómo voy a manejar mi conducta? A lo mejor estoy enojada porque me encargaron muchísima tarea, pero no por eso me voy a ir a decirle de cosas a la maestra, a ofenderla o a explotar con mis papás en casa o a explotar con mis compañeros, con mis amistades, sino más bien decir, estoy enojada porque hoy me encargaron mucha tarea, sé que necesito hacerla y para poder calmar mi enojo, antes que empezar mi tarea, pues necesito hacer un poco de ejercicio o necesito escribir en mi diario cómo me siento y luego ya me dedico a hacer mi tarea. Entonces, esa es una forma de regular la emoción. Muy bien, vamos avanzando, por favor. Ahora, ¿qué es importante en el caso de la niñez? En el caso también de la adolescencia. El desarrollo tiene que ir hacia 4 aspectos importantes o básicos. Uno es la motricidad, que es todo el movimiento del cuerpo, lo que es el lenguaje,
El lenguaje se encuentra por ahí en el lóbulo temporal y luego se comunica con el frontal, y la cognición e inteligencia y la parte social y afectiva. Vamos a entrar en detalle con cada uno de ellos, por favor. Nos pasamos a la siguiente, si me apoyan ahí. Vamos con la primera, dijéramos, etapa entre los 3 y los 6 años, que básicamente es la etapa del preescolar. Entonces, aquí en cuanto a motricidad, el niño, en la medida que se va desarrollando, digo niño, pero es hablar de niño-niña, es a través de su coordinación motriz gruesa, poco a poquito va aprendiendo a saltar, a correr, a trepar, a subir rampas, ¿sí? Y en la parte de la coordinación visomotriz fina va a ir desarrollando su mano dominante. Al principio, los niños, niñas utilizan sus dos manos, pero en la medida en que el cerebro madura, entonces se van hacia su mano dominante. Para la mayoría es el lado derecho, la mano derecha, y para pocos es el lado izquierdo. ¿Y qué se logra? Pues es colorear, pintar, recortar, dibujar, trazar. Todo esto va a ayudar para que luego puedan aprender a realizar las letras y a llevarnos hacia la escritura. En cuanto al lenguaje, un niño, una niña de esta etapa va a dominar los sonidos, a usar frases largas, cada vez más largas, a seguir un diálogo, es decir, va a platicar, va a utilizar correctamente la gramática. Sí, va a poder decir, mamá, tengo hambre, o mamá, dame de comer, por favor, o ayer jugué un videojuego, por ejemplo. Entonces, puede ya ir como utilizando los verbos, ubicándose en el ayer o hoy quiero jugar. Sí, entonces, esa es la gramática. En cuanto a la cognición e inteligencia, va aprendiendo por imitación. Por eso aquí es de importancia lo que hacemos como adultos, tanto maestros como el papá, la mamá, las figuras principales en su entorno familiar, hermanos mayores también, porque a través de lo que uno hace es de lo que va a ir aprendiendo los niños. Y un niño de esta etapa puede explicar lo que acontece sin saber causas. Es decir, puede decir, vimos un video, pero sin que explique las bases de este video o quién estaba atrás transmitiendo el video. O cualquier situación que pase, puede decir, pues, mi abuelito está enfermo, pero no sabe a detalle qué fue lo que causó la enfermedad, si un virus, si ya alguna otra cuestión trascendental o por su propiedad, si es decir, las causas todavía no logra como darles una explicación a detalle, pero sí saber lo principal, mi abuelito está enfermo. Y busca explicaciones a las cosas que le van llamando la atención, o sea, es decir, cómo funciona esto, por qué llega aquello, oye, va a venir Santa, qué se necesita para que Santa traiga regalos, o sea, aprovechando la época, entonces está buscando como explicaciones. Y en la parte social y afectiva, pues aquí ya puede ir entendiendo los juegos con sus reglas, está más integrado al medio familiar, empieza a mostrar interés por la diferencia de los sexos, es decir, cómo son los niños, cómo son las niñas, ya mantiene esas pláticas y en esta etapa el padre o la figura paterna logra gran importancia. ¿Por qué? Porque es una figura que representa para el niño una figura de autoridad, una figura que va como imponiendo las reglas, aunque papá pueda que no esté en esa familia, pero la persona que haga de figura paterna es importante. Le damos a la siguiente. Para la siguiente etapa, que es de los 7 a los 12 años, ya aquí los niños van teniendo habilidades cada vez más finas, de tal forma que pueden llevar a cabo la lectoescritura, ¿verdad? A través hay de los símbolos, y se ha visto que las niñas tienen actividades de movimiento, por ejemplo, bailar. En cambio, los niños, sus movimientos son más de velocidad y fuerza, por ejemplo, a través de los deportes. En cuanto al lenguaje, aumenta más la comunicación, pueden expresar lo que están experimentando, y en la medida que se van acercando a la pubertad, pues prefieren estar solos en algunos momentos. En cuanto a la cognición, van teniendo ya un pensamiento concreto,
En la etapa anterior, la de preescolar, es mucho el pensamiento mágico. Aquí ya es más un pensamiento concreto, donde ya pueden hacer clasificaciones, hacer series, porque esto los va llevando al mundo de las matemáticas. Sí, pueden mostrar en la medida que van creciendo más curiosidad por lo que pasa en el mundo. Pueden coleccionar objetos, algunos niños coleccionan cosas, tienen ya un mejor sentido del tiempo, de los valores, y empiezan a avanzar en lo que son sus deberes y obligaciones. Aquí poco a poco ya necesitan hacer solitos sus tareas, hacer ya solos más cosas, tender su cama, participar en actividades de casa, ayudar ahí en los deberes. En la medida que van acercando a los 10, 11, 12 años, pues tienen mucho mayor interés en temas de sexualidad. Emocionalmente, dejan de ser más egocéntricos, que el egocentrismo es de los 3, 4, 5 años. Aquí ya empiezan a socializar con el grupo, empiezan a trabajar en equipo, a tener grupos de amigos. También se da el sentido de competencia, porque pues a ver quién tiene mejores calificaciones que el otro. Por eso se pone en juego la autoestima, porque a lo mejor si yo no saqué el 10, y mi compañera, mi amiga sí sacó 10, pues a lo mejor me voy a apachurrar tantito. Entonces también es importante ayudar a los niños a que puedan, a través de identificar sus habilidades, que dices, bueno, pues no me salió esto tan bien, pero en esto otro yo soy muy bueno o muy buena. Y eso les va a ayudar a que su autoestima pues se vaya manteniendo adecuada. Y en la pubertad van siendo más solidarios con el grupo y poco a poco van dejando de estar más apegados con papá y mamá, porque van a meterse más en las actividades grupales, que es lo que se viene dando ya de forma completa en la adolescencia. Le damos a la siguiente. Bien. Aquí en cuanto a la adolescencia, donde pueden estar como un poco incoordinados, es precisamente por el crecimiento que se va a dar en esta etapa, donde empiezan a crecer las extremidades y a veces son un poco torpes en lo que va como, ahora sí que creciendo todo su cuerpo y en lo que se van adaptando a sus cambios corporales. En cuanto al lenguaje, aquí ya tienen una mayor comunicación, tanto de forma oral como escrita, ya pueden desarrollar escritos cada vez pues más largos. En la adolescencia muchas personas les da por escribir diarios, entonces pues ahí van trabajando con esta expresión escrita. En cuanto a la cognición e inteligencia, empiezan a desarrollar un pensamiento crítico, un uso significativo del pensamiento, que esto ya sería más en la parte de la secundaria, pueden resolver diversos problemas y ya están más organizados, ya planean mejor. En la parte social, se saben ya o van aprendiendo a relacionarse consigo mismos y también se da como en una forma más de pensar, a través del pensamiento que van avanzando, donde comprenden a otra persona, necesitan aquí ya manejar mejor su autorregulación emocional y tener relaciones de colaboración. ¿Sí? Le damos a la siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a la escuela es una comunidad de aprendizaje y muchas veces la escuela puede ser un factor protector, especialmente cuando en casa se vive violencia. La escuela es un medio que los protege y donde se puede detectar también cualquier condición de afectación a la salud mental. En la escuela se adquieren conocimientos académicos, porque los conocimientos de las bases de valores y de respeto se van adquiriendo en casa. Es un espacio natural de socialización. Aquí se va reforzando precisamente la socialización que se va aprendiendo en familia. Es un ambiente para desarrollar lo cognitivo, lo social, lo motriz, lo emocional. También es un espacio para trabajar en la nutrición y en la ejercitación. Es decir, desde la familia le mandan por ejemplo, un lonchecito sano, pero en la escuela, pues a través de las pláticas se puede reforzar la nutrición sana. Nos vamos con la siguiente, por favor. Ahora, esto es, dijéramos, si todo va funcionando bien en esta parte de salud mental, pero también hay casos donde un niño, una niña, un adolescente pueden estarse viendo afectados por algún trastorno.
Entonces, ¿cómo se va percibiendo a estos niños, niñas y adolescentes que tienen algún trastorno que va afectando desde la parte mental y su propio comportamiento? En ocasiones se les rechaza, se les etiqueta, se les hace a un lado, no se les considera, no se les integra desde cualquier ambiente de la sociedad. Entonces, aquí se trata de poder identificar y poder generar un respeto y una inclusión al ambiente escolar y una inclusión también en la familia. Le damos a la siguiente. Los primeros que vamos a ver son los trastornos del desarrollo. Estos generalmente comienzan en la infancia, es decir, los primeros años de vida. Esto viene a consecuencia de que hay una alteración o retraso en las funciones relacionadas con el sistema nervioso central, ¿sí? Es decir, su cerebro está afectado. Un trastorno del desarrollo tiene un curso constante, es decir, así se va a ir manteniendo y va a perdurar hasta la vida adulta. Alguien que tiene una afectación al sistema nervioso central va a ser más vulnerable a las enfermedades físicas, ¿sí? Una enfermedad infantil como la rubiola, la varicela o, por ejemplo, el COVID. Y requieren atención adicional, es decir, requieren todo un equipo y una atención especializada para poderlos ayudar a salir adelante. Le damos a la siguiente. De los trastornos del desarrollo neurológico, se considera la discapacidad intelectual, es decir, antes este término se le llamaba retraso mental, pero hoy con todos los cambios y los nuevos términos que nos maneja la OMS es discapacidad intelectual. Y bueno, pues aquí son las limitaciones que están dadas en el ser humano en sus diferentes áreas, sí, las que ya les mencioné, y hay una disminución o una afectación en la adaptación y la socialización. Alguien que tiene una discapacidad intelectual requiere de un apoyo para lograr aprendizajes en la parte escolar, pero también de un apoyo importante dentro de la parte familiar, porque van a, dijéramos, a tener pues ciertas afectaciones en cómo se va desenvolviendo, va con más lentitud adquiriendo aprendizajes y no va a lograr aprendizajes, dijéramos, en la parte cognitiva como lo tendría una persona con una inteligencia promedio. Por otro lado está el trastorno del espectro del autismo, que esta es una alteración principalmente en la conducta social, en la comunicación y en el lenguaje. ¿Sí? Hay un rango limitado de intereses. A veces les interesan nada más determinadas actividades, son muy repetitivos en sus actividades y este trastorno puede coexistir con otros diagnósticos, es decir, puede ser el trastorno del espectro del autismo, pero también puede haber un trastorno de déficit de atención, ¿sí? Es decir, o a lo mejor puede estar este trastorno con una discapacidad intelectual leve. Entonces, son variaciones que pueden presentarse y que pues aquí tienen que ser bien diagnosticados por un especialista. Le damos a la siguiente. Ahora, con respecto a los trastornos conductuales, es decir, aquí se consideran dentro de este apartado trastornos que también tienen que ver con la parte neurológica, pero como lo que resalta es la parte conductual, por eso se le denomina así la parte de trastorno de conducta. Aquí, algunos pueden ser de una condición leve hasta grave, son comunes en la población y algunos de estos trastornos también van a persistir hasta la edad adulta. Le damos a la siguiente. Vamos a ver el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde ahorita que les comentaba, la parte del lóbulo prefrontal o también del lóbulo frontal, como lo conocemos, es el área que está afectada. Por lo tanto, es difícil o complicado para un niño con TDA que pueda mantener adecuadamente funcionando estas actividades de la atención, la concentración, la regulación de emociones, ¿sí? Y la planeación y organización, que son principalmente, que ahorita lo vamos a ir desglosando, las partes que están como más afectadas o las que tienen que ver con este trastorno. Para que exista este trastorno, tiene que estar presente en 2 o más contextos, es decir, tiene que estar en casa, en escuela y en otras actividades. Actividades de la familia extendida, es decir, en la casa de los abuelos, de los tíos, si va a las piñatas,
si va a un museo, donde quiera que se encuentre el niño, está presente el TDA. Si nada más está presente en uno solo, entonces habría que revisar qué cuestión está afectando la parte emocional que trasciende en la conducta del niño. Es decir, si solo se presenta en la casa, nada más ahí, y puede funcionar bien en el resto de los ambientes, entonces no sería TDA. Tendrían que buscarse otras causas. O lo mismo opera para la escuela. Si solo se presenta en la escuela y en ningún otro lugar, entonces habría que revisar qué está pasando en la escuela para que el niño esté inquieto y esté desorganizado y esté fallando en la atención y concentración. Nos vamos con la siguiente. Dentro de estas funciones ejecutivas que se encuentran ahí en el lóbulo frontal, pues están precisamente todas estas que tienen que ver con poder organizar actividades, saber a qué le da prioridad y a qué no. A partir de aquí se mantiene la atención, la concentración, y cuando un niño está atento y concentrado, entonces puede generar información para resguardarla en su memoria. Aquí también se van regulando las emociones, se va manteniendo el alerta. Es decir, si por ejemplo un niño de repente escucha un ruido fuerte cuando está ahí en clases y voltea a ver de qué se trata el ruido y ya ve que a un compañero se le cayó su mochila, por ejemplo, entonces, ok, se le cayó la mochila, y vuelve y retoma y puede volver a concentrarse y poner otra vez atención en la maestra, pues no le pasa nada. Pero un niño que escuchó cualquier ruido, entonces este ruido pues va a afectar y le va a ser difícil volverse a concentrar. Nos vamos con la siguiente, por favor. Estos son los tres principales síntomas que tiene el TDA: la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Sí? Entonces nos vamos a desglosar cada uno de ellos con la siguiente. La inatención o la falta de atención es que un niño con TDA tiene dificultad para poner atención a los detalles. Si en un salón de clases las reglas son que en un cuaderno tiene que tener los títulos de color rojo, todo el texto de color azul o color negro, la fecha la tienen que poner en la parte superior derecha del cuaderno, tienen que ponerle número de página, por ejemplo, allá al cuaderno, etcétera, etcétera. Todos estos detalles, un niño con TDA le va a ser difícil, a lo mejor se le olvida que tiene que ir el título con tinta roja y la pone del mismo color que el texto. Sí, o sea, ese tipo de detalles. Errores en actividades escolares, pues por lo mismo, porque se brinca información, le es difícil mantener la atención, a lo mejor escuchó nada más la primera parte de la indicación de una tarea y no toda la frase completa. Parece no escuchar, y no es porque tenga problemas de audición. No sigue instrucciones, por eso a veces, aunque hayan estudiado un examen, les es difícil seguir toda la instrucción y por eso a veces tienen fallas ahí en sus resultados. No termina tareas o se les olvida que les encargaron, no sé, un cartelón para el día siguiente o determinado material. Evita actividades que requieren control mental sostenido, es decir, toda actividad que implique pensar y mantener la atención y concentración por largos periodos de tiempo, les es difícil, ¿sí? Se distrae con estímulos externos, que era el ejemplo que les ponía del niño que se le cayó la mochila y o a veces hasta porque voló la mosca, ya se distrajeron. Olvida actividades cotidianas y pierde objetos. Esta pérdida de objetos se da bastante en un niño con TDA, ¿sí? Las mamás, los papás tienen que estar comprando constantemente lápices, sacapuntas, o sea, todos los materiales así como más pequeños, hasta niños que llegan a perder la mochila todita, completita, con a veces hasta el chaquetín. Esas son las faltas de atención que se dan con este trastorno. Ahora vamos a ver las siguientes, que son las de la hiperactividad. Aquí con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se está retorciendo en el asiento. Son niños que están moviendo constantemente sus manos o están escribiendo, pero con la otra mano tienen el borrador y están jugueteando con el borrador. Se levantan en situaciones donde se espera permanezcan sentados. A veces se levantan en el salón o están pidiendo permiso para ir al baño, porque lo que el cerebro y el sistema nervioso central les está pidiendo es un movimiento, porque les está costando trabajo mantenerse tranquilos.
Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Por ejemplo, pueden estar jugando fútbol y se distraen y en lugar de aventar el balón con el compañero, se lo avientan al equipo contrario, ¿sí? Es incapaz o se siente incómodo estando quieto un tiempo prolongado y con frecuencia habla excesivamente. No quiere decir que todos estos estén presentes, son los correspondientes, pero en algunos niños operan más unos que otros. Aquí, por ejemplo, en largos periodos de tiempo, tenerlo sentado en un salón de clases es complicado, entonces se sugiere que le permitan que se levante cada determinado tiempo o cuando ven que está ya demasiado inquieto, asígnenle una actividad donde tenga que estar parado. Ejemplo, bórrame el pizarrón o llévame este recadito con la maestra del siguiente salón. En casa para las tareas hay que hacer pequeñas pausas a los 20 minutos, 15 o 20 minutos. A ver, levántate, camina tantito por aquí o ve por un vaso de agua, regrésate y retomamos. La que sigue, por favor. La impulsividad es cuando no logran tener como autocontrol y entonces puede ser que respondan inesperadamente o antes de concluir la pregunta, no respetan el turno de conversación, ¿sí? Están interrumpiendo constantemente, les es difícil esperar su turno. Entonces aquí también hay que hacer entrenamientos para poder indicarle, a ver, vamos a aprender a respirar, para relajarnos, a contar hasta 10 o hasta 20, para que puedas esperar tu turno o puedas estar más tranquilo. La que sigue. Muy bien, entonces eso es lo que corresponde al TDA. Otro trastorno que puede también darse, ya dijéramos, en los niños, no en los niños pequeños, esto ya es de los niños alrededor de los 8 10 años hacia adelante, pueden presentar el trastorno negativista desafiante. Aquí este trastorno se caracteriza porque el niño puede ser un niño que se irrita muy fácilmente, se enoja, se enfada fácilmente, discute y puede también ser vengativo. ¿Qué quiere decir? Es un niño que pierde la calma fácilmente, que por cualquier cosa se molesta, está siempre resentido, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me regañan? ¿Por qué siempre yo? Discute con las figuras de autoridad, que pueden ser los padres, los maestros o con cualquier adulto que represente una autoridad, los desafían, decir, no, yo no voy a obedecer y yo no voy a hacer esto, yo no lo hago. Molesta a los demás deliberadamente y luego los culpa de sus errores. Frente a tus narices, tú puedes ver que a lo mejor le quitó el lápiz a alguien y a lo mejor hasta se lo quebró y entonces tú le llamas la atención por esto, tratas de intervenir y él lo niega y te dice, no, yo no hice eso, tú vistes mal, tú te equivocaste. Son rencorosos, vengativos, niños que tienen este trastorno. De hecho, sí son pocos niños, no crean que son muchos, los de TDA sí es mucho más fácil que haya TDA en la población. Pero, por ejemplo, estos niños, en esta parte de ser vengativos, a veces hacen daño hasta a las mascotas, ¿sí? Y entonces son niños que lastiman a las mascotas, ¿sí? Entonces, cuando tú identifiques que un niño está actuando así, necesita ayuda profesional de inmediato. Nos vamos con la siguiente. Ahora, con respecto a los trastornos afectivos, pues son los que están, como su nombre lo dice, afectando nuestra parte, nuestros afectos, nuestras emociones. En términos generales, las características son estas. Los niños pequeños, es decir, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 años, empiezan a mostrar dificultad para comer y dormir, siempre y cuando consideres que no tienen ninguna afectación física, es decir, no tienen una infección estomacal, no tienen una infección en su garganta, o sea, no tiene que haber alguna condición física para que se sienta así. Por eso, si no es físico, entonces se va para la parte emocional. Son niños que presentan más síntomas somáticos, niños que se quejan de dolores de cabeza, de dolores de estómago y que los llevas al médico y no te encuentran ningún diagnóstico específico. Los niños mayores pueden tener problemas con el rendimiento escolar o jugar menos de lo habitual. Niño que no juega, niño que tiene alguna condición. Ahí descartas primero lo físico, si no tiene nada físico, entonces es emocional. Los adolescentes pueden expresar sus sentimientos de tristeza, aburrimiento e ineptitud, pero entonces este tipo de sentimientos son los que están más ahí a flor de piel. Y
niños que presentan problemas de conducta, es decir, que son más inquietos, que a lo mejor tú dices, ¿tiene TDA? No, pero si no tiene toda esta parte, entonces se va a relacionar con algo emocional. Nos vamos a la siguiente. ¿Qué puede estar afectando para que un niño tenga algo en la parte emocional? Pues que los papás puedan tener problemas ahí en su relación, los problemas económicos que se viven en la familia, que los papás tengan algún trastorno mental, algún miembro de la familia con el consumo de alcohol o drogas, pueden ser en los padres o incluso puede ser un hermano mayor o alguien que viva también en la familia. Los castigos violentos y la actitud negativa hacia el niño, ¿sí? La exposición a violencia o el acoso escolar. Entonces, estos son como las principales condiciones que pueden llevar a un niño, una niña, un adolescente a tener algún trastorno afectivo. Le damos la siguiente. Del principal trastorno es la depresión. Los síntomas es precisamente una alteración en el dormir o en la alimentación, es decir, el niño come de menos o come de más, duerme de menos o duerme de más. Pueden tener creencias de culpa excesiva, se sienten culpables, responsables. Si papá y mamá tienen problemas en su relación de pareja, el niño se puede sentir culpable, aunque en la realidad no lo es. Hay fatiga o pérdida de energía, por lo tanto, no pueden, no quieren hacer sus actividades tanto de responsabilidad como una tarea, como las de juego. Hay una menor concentración, hay inquietud física, hablan o se mueven más lento de lo usual, hay desesperanza. Si tú les preguntas, oye, ¿qué quieres hacer en el siguiente año? Oye, ¿qué quieres, cómo quieres pasar la Navidad? No, pues no sé, ni idea, no estoy pensando en eso. Esa es la desesperanza. ¿Qué quieres hacer o en qué secundaria quieres estar o qué quieres hacer cuando seas de grande? Nada, o sea, no hay esperanza. Y la parte de riesgo es que puede llevar a que se presenten pensamientos o actos suicidas, ¿sí? ¿Qué sería también importante considerar? Que los síntomas deben de estar presentes por lo menos 2 semanas previas. Es decir, si hoy checamos a un niño o a un adolescente con todas estas condiciones, por lo menos las 2 semanas anteriores tienen que haber estado presentes estos síntomas en estas 2 semanas previas o más, o el último mes hacia atrás, ¿sí? Pero no lo podemos ver porque un día o 2 días estuvo así, o un día sí, un día no. No, tiene que ser una constante. Le damos a la siguiente. El trastorno de adaptación, se los manejo porque es algo que se ha visto con los niños, niñas y adolescentes que regresaron a la parte presencial. Entonces, a muchos de ellos les ha costado trabajo adaptarse otra vez al ritmo de la escuela. Entonces, ¿cómo se caracteriza? Porque puede haber síntomas emocionales o del comportamiento, pero estos tienen relación con el estrés identificado, ¿sí? Y por tal razón, este niño, esta niña le cuesta trabajo también concentrarse y pues aportar, hacer, tener este desenvolvimiento social o esta parte de actividades escolares, académicas. No tiene que ver con un duelo por el fallecimiento o la pérdida de algo, sino más bien por un factor estresante. Entonces, si este factor está presente, solo dijéramos los primeros 3 meses, pero luego se resuelve, entonces ya se concluye y deja de existir este trastorno de adaptación. Entonces, algunos de los alumnos lo presentaron al inicio del ciclo escolar, les estaba haciendo difícil, pero ya después, por ejemplo, del mes de diciembre, ya cuando estamos en enero, entonces aquí ya se empiezan como otra vez a adaptar y ya deja de ser preocupante y empiezan a hacer otra vez pues lo propio para su edad y su etapa de desarrollo, ¿sí? Puede ir acompañado del ánimo deprimido o con una parte de ansiedad donde andan como demasiado inquietos. Entonces, si se identifica cuál es el factor que está haciendo el estresor, bueno, pues con recomendaciones y manejos ahí en la familia y en el entorno escolar, pues se puede salir adelante. La que sigue.
Ahora, los trastornos requieren atención especializada en psiquiatría y en psicología. Hay lugares donde no hay psiquiatras, entonces, pues si no hay psiquiatra, por lo menos con psicología y mantenerla constante con psicología o ir con un médico general. Ahorita ya se está en el sector salud capacitando a todos los médicos generales para que puedan atender desde el primer nivel de atención lo que pudiera ser una depresión antes de que pueda pasar a algo mayor. Le damos a la siguiente. Aquí para información, el psiquiatra es quien evalúa, diagnostica lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué es lo que hace? Identifica los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Los que yo ya les fui mencionando, por ejemplo, en el TDA, los síntomas de la distracción o inatención, de la hiperactividad, de la impulsividad. En una depresión, pues va a identificar cuál es su patrón de sueño, cuál es su patrón de alimentación, si está con interés o no en sus actividades, cómo está su estado de ánimo. Todo eso lo va a ir identificando un psiquiatra o el médico general que pueda atender estos trastornos desde el primer nivel. Se revisa también el historial médico y psiquiátrico de la persona y de su familia. Se van haciendo preguntas pues para poder identificar si hay alguna cuestión genética y en caso de que sea necesario van a indicar un tratamiento. No todos los niños, no todos los adultos, no todas las personas se les indica tratamiento farmacológico, porque hay un mito de que dices, voy con el psiquiatra y piensas que porque estás ya loco, ese es un mito, o que todos los psiquiatras van a medicar. Depende del diagnóstico, de la sintomatología, de cómo está todos sus factores de la parte psicológica y social, es que se determina si sí o si no se da un tratamiento. Y los psicólogos lo que vamos a hacer es un acompañamiento a través de diversas dinámicas, vamos a apoyar para que la persona vaya mejorando su calidad de vida, pueda aprender a regular sus emociones, pueda ir organizando su pensamiento y ser cada vez pues, más productiva de acuerdo a sus propias condiciones y características. Nosotros en psicología, si es necesario, también aplicamos pruebas, hacemos psicodiagnósticos. Le damos a la siguiente. Ahora, ¿cómo son los tratamientos indicados? Son multidisciplinarios, es decir, cada quien va a poner su granito de arena. Si a la persona le indicaron tratamiento farmacológico, sí es importante que lo tome como se lo indicaron, sí estar vigilando para que todo cambio que puedan estar identificando como familiar responsable se lo pueda reportar al área médica. Es decir, si no trae efectos secundarios, si no le dolió la cabeza o anda mareado, o por el contrario, tú empiezas a ver que anda de mejor ánimo, anda con más, dijéramos, con mejor control de conductas, etcétera, entonces, pues va bien. Entonces, todo lo que tú observes se lo tienes que reportar al médico y, ojo, únicamente el médico es el único que te puede decir hasta cuándo y cómo te vas a quitar el medicamento. Esto no es como cuando te da a lo mejor una gripe y que te dice el médico, te vas a tomar estas pastillas por 7 días. O como cuando alguien se hizo un esguince y el médico te dice, te vas a tomar esta pastilla para el dolor solamente por 5 días, no más. Ah, pues tú ya no regresas con el médico, pero cuentas tus 5 días y ya, y los dejas. Aquí no, aquí tienes que ir siempre con el médico hasta que te diga que te da de alta, porque solo el médico te va a decir cómo te vas a ir quitando el medicamento, porque este medicamento tiene que ver con la parte cerebral. Le damos a la siguiente. En el cerebro lo que va a ir haciendo, van a ir caminando todas las sustancias entre neurona y neurona, ahí van organizando, ¿sí? Y van a ir a las áreas correspondientes a hacer toda una organización de sustancias o de neurotransmisores, que así se llaman, para que funcionen bien esas áreas. Entonces, por esa razón es importante que solo el médico te diga cómo te la quitas, en qué momento se te quita el medicamento. ¿Ok? Le damos a la siguiente. ¿Qué se hace con los padres? Con los padres se trabaja abordando las situaciones estresantes para poderles dar recomendaciones. Se les va explicando la importancia del medicamento, de por qué es adecuado mantenerlo y se les va ayudando a desarrollar habilidades para que a su vez puedan guiar a los niños, niñas y adolescentes. Así en términos generales, esto es lo que se va
apoyando a los papás. En caso de que algún papá se le identifique que tiene alguna situación como por ejemplo una depresión o una ansiedad, pues también se les dan las recomendaciones para que acuda con ayuda profesional y trabaje en espacios individuales lo que corresponde para ese papá o mamá. La siguiente. ¿Cuáles son las tareas de los papás? Pues una es ejercer el rol de adulto. Aquí es importante que no te consideres el amigo o la amiga de tu hijo o de tu hija. Tú no eres amigo, lo vas a tratar bien, pero tú eres el adulto, eres la figura de autoridad. Entonces, como una figura de autoridad responsable, es que vas a guiar amorosamente y responsablemente a tu hijo o a tu hija. Es ayudarles a organizar su tiempo y al ayudarles primero, desde la edad de preescolar, tú vas ayudándoles a organizar cómo son las actividades, que la hora de jugar es la hora de jugar, la hora de dormir es la hora de dormir. Después, por sí mismos, lo van aprendiendo y ya no tienes que estar a duro y darle con tus hijos. Es dejar que vaya aprendiendo por sí mismo y de la experiencia, ¿sí? Deja que ellos hagan sus tareas, ¿sí? Entonces, el maestro, la maestra indica su tarea, los papás, van apoyando la organización y luego ya por sí mismos la vas haciendo, ¿sí? El niño o la niña la tiene que hacer por sí mismo, tú nada más supervisas. La responsabilidad y autonomía deben ir acordes a su edad, es decir, a un niño de kinder le vas a pedir lo de kinder, no le vas a pedir lo de un niño de primaria o de un adolescente. ¿Qué puede hacer? Lo básico en la casa, puede ayudar a poner la mesa, puede ayudar a poner una cuchara, ¿verdad? Por ejemplo, de 4 años, de 3 años. Hay que involucrarlos en temas familiares y en algunas decisiones. Salir de vacaciones, escuchar y responder con la verdad a sus preguntas, incorporar reglas de forma congruente y aplicarlas objetivamente, es decir, no por tu estado de ánimo. Si hoy andas de buenas y andas relajada, a lo mejor estás haciendo desorden y tú, ay, bueno, no pasa nada. No, si hizo un desorden, si tiró algo, si no quiso arreglar sus juguetes, tú se los tienes que apoyar esta parte. Igual para un salón de clases. En un salón de clases tiene que haber las reglas del aula, las reglas del entorno de los patios, de las canchas. O sea, tiene que haber reglas y aplicarlas objetivamente. Tener paciencia, estimularlos, apoyar el desarrollo de sus talentos. Si tú ves que un niño es bueno para algo, para dibujar, para cantar, para lo que sea, para el deporte, promociona su talento. Y estar orgullosos de ellos porque ellos también nos enseñan muchísimo a los adultos y amarlos por lo que son. Cuando se va trabajando toda esta parte, lo que se está haciendo es educar la inteligencia frontal, que ahí está, ¿verdad? Es esa parte del cerebro que necesita ser estimulada, que necesita desarrollar todos estos aprendizajes para que cuando sea adulto, pues pueda ser un adulto con una salud mental adecuada. Ahora, si tiene algún trastorno, atenderlo para estimular también precisamente lo más que se pueda a su lóbulo frontal. La que sigue. ¿Qué se requiere o qué se sugiere también? Retomar las bases. Mucho nos perdimos en la pandemia. ¿Y qué se requiere? La estructura. Es decir, como si en una casa llegó un temblor o llegó una tempestad y se aflojaron ahí los castillos de la casa, pues hay que volverlos a fortalecer. Hacia aquí la estructura es con reglas, con hábitos y rutinas, asignando responsabilidades, escuchando y validando emociones, socializando, ¿sí? Entonces, ahorita son así nada más enunciadas, pero pues cada una lleva su propia función o actividad. Ellas pues ya se las fui recomendando. En cuanto a rutinas, pues los niños en casa tienen que tener toda su rutina, igual en la parte escolar. Hay momentos para el recreo, hay momentos para la clase de matemáticas, hay momentos para la clase de español, etcétera. Le damos a la siguiente. Para los maestros hay que generar estrategias en el aula de aprendizaje y conductuales, explorar si hay acoso escolar y tomar las medidas necesarias para detenerlo, identificar problemática del niño, niña y adolescente y activar protocolos de atención y derivarlos a los lugares correspondientes. Sí, los maestros son un punto clave porque como el niño pasa determinadas horas y lo están viendo desde que llega hasta que se retira,
y en una constante. Los maestros muchas veces son quienes se dan cuenta, se percatan cuando algo le está pasando a su alumno, a su alumna, y pueden ser el medio para apoyar a los padres a que los lleven a la ayuda profesional o darles también ahí ciertas recomendaciones. Damos la siguiente. Y aquí algo importante es que muchas veces como sociedad tendemos a estigmatizar y discriminar a las personas que son como diferentes. Y esto puede afectar porque si es un niño, si es un alumno, una alumna, pueden tener un bajo rendimiento escolar, pueden reducir su participación en la comunidad y a futuro se puede ver deteriorada su capacidad para vivir independientemente, pueden tener oportunidades de empleo limitadas y pueden ser una alta carga para el cuidador en todos los aspectos. Y también a veces los padres de familia pueden vivir el estigma, es decir, si es un niño que está teniendo algún problema, si está teniendo a lo mejor una condición de depresión y a lo mejor se les etiqueta y se les dice, es que el papá no le pone atención, es que la mamá lo descuida, no sabemos. Entonces a veces etiquetamos, juzgamos, estigmatizamos y esto es algo que necesitamos evitar. ¿Sí? La que sigue. Más bien es apoyarlos a que busquen la ayuda pertinente, porque si identificamos desde temprana edad cualquier trastorno, cualquier situación, entonces vamos a ayudar a que la persona salga adelante, porque de lo contrario, pues vamos a impactar en el desarrollo, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, se va a impactar en los logros académicos y se puede disminuir el potencial para alcanzar una vida productiva, plena y saludable. Y por último, ya, sería todo. Gracias. Entonces, no sé, Nada más hay un comentario cuando la presentación de los niños Sí. Ok, ahorita, ahorita sí estamos teniendo muchas cuestiones en toda la parte emocional de adaptación en los niños, niñas y adolescentes. Niños que me refieren por aquí en un comentario que son vengativos. Hay que explorar qué es lo que está ocurriendo. Si es un niño que está dentro de un hogar donde se vive la violencia, pues hay que rescatarlo, hay que buscar que reciba ayuda profesional, hay que apoyar, orientar a los padres de familia para que sepan manejar las reglas en casa de una forma adecuada, constante, que ellos también, si acaso se ve que hay una parte de violencia, pues hay que canalizar a todas las instituciones correspondientes. En el caso de niñas y adolescentes, también nos necesitamos apoyar con lo que es PRONIF, que PRONIF también ya está como saturado de muchos casos, pero de alguna manera es la instancia pertinente que puede también apoyar, en ocasiones también derechos humanos, ¿sí? Entonces hay que buscar qué está pasando y apoyar para estar reforzando lo que son los valores, el autocontrol. Por eso les digo, hay que trabajar con el desarrollo del lóbulo frontal y hay que explorar también qué está pasando en la escuela con donde está ese niño, esa niña. Hay que explorar para ver si no es víctima de bullying o a lo mejor es el que agrede a los demás, pero hay que revisar qué es lo que está ocurriendo en todo su entorno. Por eso también les mencioné el modelo biopsicosocial. Hay que revisar todas estas partes, saber si no tiene algo en la parte cognitiva, que a lo mejor su capacidad intelectual no es el promedio de la población y entonces por esa razón se encamina y no logra controlarse y va directo al impulso y atacar a los demás. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Aquí dentro de uno de los comentarios me mencionan que hay niñas que son como muy groseritas con otras y me ha tocado ver que hasta hacen sus grupitos y avientan a las que no quieren hablar. Es que sí estamos viendo
toda esta parte, les digo, este es un poquito de esta condición, a lo mejor no es un trastorno negativista desafiante, sin embargo, sí es algo que se requiere reforzar en cuanto a valores, en cuanto a tolerancia, en cuanto a respeto. Entonces, por la parte escolar es trabajar mucho lo que antes en otras generaciones, por ejemplo, en la mía, teníamos una materia de civismo y era estar reforzando todo el respeto hasta los símbolos patrios, a los demás, era respetar hasta el porqué de las fechas conmemorativas, y era una materia que pues precisamente nos conducía a tener aquí los valores como sólidos de lo que ya traíamos sembrado en casa. Entonces ahorita hay que reforzar con padres de familia, darles pláticas, darles trípticos, puedes, o sea, por ejemplo, con todo este tipo de conductas, niñas, niños, involucrarlos en que hagan un tríptico, un periódico mural, lo que tú quieras y gustes ahí en tu entorno escolar donde refuercen no sé, una obra de teatro, algo que puedas hacerlo como un tanto divertido, ¿verdad? Como indirectamente, pero te apoyas en ello para poder reforzar toda esta parte. Luego dice, y pienso a lo mejor no es necesario que hablen a todos. Okay. Sí, es la continuación. Ok, espero haber reforzado ahí tu comentario, Jocelyn. Ok, sí, aquí me están comentando que ya están puestas por ahí sus ligas de evaluación y sus ligas de asistencia para que estén al pendiente. Ahí están en el chat. ¿Sí? Y también la página del programa por cualquier cuestión, ahí están. Entonces, para que sean tan amables de registrar su asistencia, de llevar a cabo la evaluación y para que chequen ahí, revisen la página del programa. Sí, en esta página del programa va a estar lo del tema y ahí en YouTube pues se queda grabada también la presentación. ¿Sí? Y pues darles las gracias a todos y a todas por su atención y pues todo mundo a motivarnos, a ponernos las pilas para trabajar en nuestro autocuidado y en el cuidado de los nuestros, pues a contribuir entre todos a generar una mejor comunidad. Nos toque ver o no nos toque ver los resultados, pero sembrar nuestra semillita, hacer algo por primero por nosotros mismos y luego por los demás. Y y entre todos pues se suman esfuerzos. Y bueno, pues gracias a todos y a todas.